Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quien les habla es el doctor Félix Ortega Dongo, médico oftalmólogo, en esta oportunidad coordinando con el Grupo San Pablo para darles algunos consejos sobre las enfermedades de los ojos en esta cuarentena que estamos viviendo. Se hacen espera de que se nos unan unos amigos más. Ahí vamos a esperar un minuto para poder conversar al respecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver. Hablaremos algo sobre qué problemas podríamos tener en nuestros ojos estando en esta cuarentena que para nadie definitivamente es fácil, ¿no? Ha alterado totalmente nuestras vidas y ha cambiado nuestras rutinas y probablemente en esta época difícil, como todos sabemos, con este virus que al final, si no tuviéramos la suerte de no tenerla, pero si hay personas que la tuvieran, entonces estarían, como todos sabemos, con fiebre, mucho dolor de cabeza probablemente, tos, sobre todo tos seca, dolor de garganta, y probablemente en un bajo porcentaje hay personas que van a tener los ojos rojos, ¿no? Y ya se ha visto en algunos estudios que también esto se puede ver. Entonces, pero eso no significa de que inmediatamente nos alarmemos y digamos, pues, tengo los ojos rojos, ya tengo el, el COVID-19, ¿verdad? Entonces, no, simplemente vamos a hacer una diferenciación diagnóstica que la podríamos tener o no en un porcentaje, como les decía, muy bajo, que es entre el 1 al 2% de los pacientes que se han estudiado en otros países, sobre todo, lo han presentado, ¿no? Entonces, el hecho de que, digamos, tengo ya algunas molestias oculares, como los ojos rojos, de repente lagrimeo, ardor, prurito, nos puede estar picando los ojitos, estaríamos ante un problema probablemente de una conjuntivitis o hablemos de una inflamación de nuestros ojos que puede haberse dado quizás por uno de los tantos hábitos que hemos tenido que cambiar en esta cuarentena. Entonces, si nosotros sabemos de que el contagio de este virus se da persona a persona por la eliminación de las gotitas que se dan al toser o al hablar o al estornudar, estas mismas también pueden llegar a las conjuntivas por la misma razón. O las mismas gotitas que probablemente al toser cayeron sobre una superficie, la que fuere, y nosotros la tocáramos donde hubiéramos ido, y venimos, y si no nos lavamos las manos, podríamos estar tocándonos los ojos y contagiándonos, ¿verdad? Entonces eso
es algo práctico que quisiéramos evitar y lo podemos evitar con el lavado de manos de forma rigurosa en cuanto podamos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera nosotros podríamos evitar que nos contagiemos con este virus? Es usando los protectores que están ya bastante conocidos, como son los protectores de nariz y boca, los lentes protectores, no tocarnos los ojos, lavarnos las manos, ¿verdad? Esto. Pero si tuviéramos el caso en que se nos presentan los ojos rojos, entonces tendríamos que inmediatamente pensar en que por qué se nos han irritado. Probablemente sea también porque en esta cuarentena las personas estamos usando este tipo de dispositivos como computadoras, laptop, tablet, celular, con más horas de lo que normalmente las usábamos. Entonces, estos ojitos nuestros también sufren porque están todo el tiempo de repente expuestos al calor de las pantallas, están abiertos por muchas horas. Entonces, de ahí vienen las recomendaciones que tendríamos que darles para que tratemos de hacernos un hábito de descanso y de parpadeo. Este hábito de descanso y de parpadeo tendrían que ser aproximadamente entre 20 y 30 minutos usando el equipo que ustedes estuvieran haciéndolo, y luego hay que hacer una pausa tratando de que esta pausa no sea pues hacer la pausa en la computadora para agarrar el celular y continuar viendo, ¿verdad? La pausa tendría que ser definitivamente tratar de hacer otra cosa o mirar un paisaje o tratar de que no sea algo que nos va a seguir permitiendo abrir los ojos sin el parpadeo, ¿no? Entonces es una de las recomendaciones que se tendría que dar. Hay mucha gente que probablemente también se quede hasta muy tarde viendo televisión, viendo películas. Esto también provocaría probablemente sequedad de los ojitos y podríamos tener algún tipo de molestias. Se ha determinado que este virus causa algún tipo de conjuntivitis folicular, que como les decía no es muy frecuente, así que quizás no tendríamos por qué preocuparnos o ir inmediatamente al oftalmólogo por esto, porque los síntomas principales estarían definitivamente en los síntomas mayores que nos llevan a pensar en una infección como son la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en adelante, quisiéramos que esto no nos alarme por el hecho de que tuviéramos un ojito rojo, que podría tratarse de una conjuntivitis o simplemente podría ser falta de lubricación por los hábitos de los cuales estamos hablando. Además, existe también la posibilidad de que quizás por el exceso de uso de geles, alcohol gel o otros químicos, nos echemos a las manitos y quizás nos llevemos a los ojos a frotarnos y estos químicos también pueden irritar nuestros ojos, ¿no? Entonces, dentro de las posibles causas, ¿no? Entonces, tenemos aquí una consulta, por ejemplo, dice Carmen, nos pregunta si tiene el cuadro clínico, pero que no es grave y qué medicina debe tomar ya que hay atención médica para casos no urgentes, dice, ¿no? O solo bajar la fiebre y algún antibiótico. Bueno, en realidad es una pregunta que quizás no esté relacionada específicamente a los ojos, ¿no? Si se refiere a qué medicina debe tomar en general para la infección viral, ¿no? Quizás más adelante podríamos comentarlo. Otra consulta, durante este periodo dice cuarentena ha ido apareciendo un bulto en mi párpado superior, ¿no? Nos habla. Y se nota que es interno, no me duele, pero sí hace que mi ojo se vea más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer o qué deberíamos hacer? Bueno, aquí habría que hacer la diferenciación de qué se trata. Definitivamente, si es un pequeño bultito interno que le ha aparecido,
probablemente se trate de un chalacio, ¿no? O una inflamación glandular que definitivamente aleja un poco la posibilidad de que tenga que ver un poco con el COVID, ¿no? En este caso, quizás recomendemos el uso de paños muy tibios, frecuentemente durante unos 2 o 3 días, a ver si con esto tratamos de reaperturar las glandulitas para que esto desinflame, ¿no? Que es lo que recomendaríamos de inicio, ¿no? Y ver cómo va y luego ver si es que esto progresa a mejor solo con los pañitos, ¿no? ¿Qué podría ser, no? A ver, otra preguntita dice que me dice, Elena me dice que tiene su sobrina de 6 años y ha presentado tos seca, pero no fiebre, pero sí dolor de cabeza, ¿no? También en realidad me está hablando de la enfermedad en general, ¿no? Me gustaría que más me preguntaran para enfocarnos en qué enfermedades o cómo podríamos manejar en esta cuarentena las enfermedades de nuestros ojitos, ¿no? Quizás después podamos hacer un comentario en general. Elena nos dice, a ver, es que le hablamos a Elena, César Augusto, los billetes pueden contagiar el COVID, dice, ¿no? Entonces, sabemos y de acuerdo a lo que hemos podido revisar hasta la fecha, los investigadores nos dicen que el virus, en realidad, después de que sean expulsados por las gotitas que nosotros podemos expulsar, siendo sintomáticos o no, pueden caer en cualquier superficie en la que esté cerca a nosotros, menos de 1 metro. Y si esta superficie puede ser un billete o nuestras propias manos que tocamos el celular y luego tocamos el billete, existe la posibilidad de que ese virus esté también en los billetes o monedas, ¿no? Entonces, de ahí vienen los riesgos que se tuviera si no nos lavamos las manos frecuentemente, ¿no? Entonces, y si luego nos vamos a llevar nuestras manos tanto a la boca como a la nariz o a los ojos, tendríamos una posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho en cuenta esto, ¿no? La tercera. Entonces, vamos a ver. Entonces, si continuamos haciendo nuestros comentarios, quisiéramos responderle a Carmen Díaz, que nos pregunta si la limpieza con el cloro puede producir alergia e irritación de la vista. Claro que sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Para eso existen otras maneras de protegerse de esto. También hay que tratar de hacer las mezclas indicadas que ustedes probablemente ya las conozcan, pero cuando son productos de este tipo, emiten ciertos químicos que también pueden llegar a nuestros ojos e irritarnos, ¿no? Entonces, de la misma manera puede crear confusiones y a la vez podemos estar pensando que nos ha irritado el virus y más en este caso es así como la lejía nos puede irritar el alcohol o otros químicos o otros desinfectantes que estemos usando. Por eso hay que usarlos con cuidado también, ¿no? Refieren que nos está doliendo mucho la cabeza, detrás de los ojos. Hace 2 meses me diagnosticaron presión ocular y principios de glaucoma. ¿Podría tomar para el dolor de cabeza? ¿Qué podría tomar para el dolor de cabeza? En realidad, es una recomendación que quizás también aprovechemos en darla. Hay muchas personas que probablemente hace un poco más de 1 mes no las veamos en consulta y requerirían un control de su presión intraocular porque tienen glaucoma y están usando un tratamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Todo un riesgo para el paciente porque definitivamente ese paciente debe continuar con su tratamiento, se haga la consulta control o no, porque de estar con un tratamiento y de dejarlo, la presión intraocular se puede subir. Entonces, una de las recomendaciones, en conclusión quizás de esta charla, también sea que las personas tengamos que seguir usando nuestros tratamientos, sobre todo en glaucoma, definitivamente, sin descuidarlos, porque
lamentablemente son tratamientos que tienen que ser de por vida y no podríamos descuidarlos. Ante la prolongación de esta cuarentena, unos 15, 20 días más o un mes más, si no los vemos, ustedes deben de continuar con sus esquemas de tratamiento, ya que la presión intraocular se puede subir y sí puede venir dolor ocular, puede venir cefalea y eso también nos puede estar confundiendo. En todo caso, todos nosotros estamos aptos a atención también de emergencias. Si fuera mucho el dolor de los ojitos, a descartar que sea la presión alta, nosotros tendríamos que atenderlo como una emergencia, ¿no es cierto? Eh, Hay una pregunta donde nos dicen que su niño cierra los ojos a cada rato y sufre mucho de los orzuelos. Por ejemplo, en este caso, los niños que parpadean mucho, definitivamente es porque tienen algún tipo de inflamación que podría ser una conjuntivitis alérgica. Para eso existen tratamientos que tendríamos que hacer o a la vez tratar de ver por qué están haciendo las alergias. Las alergias oculares en niños generalmente se dan por la crianza de animalitos como perros, gatos, loros, ¿no? Que tendríamos que descartar. O si tiene otro tipo de alergias, también tratar de ver en la casa a qué están haciendo la alergia, ¿no? Probablemente se le pongan los ojitos rojos cada semana, ¿no? Y por eso se frotan y porque les molesta, ¿no? Entonces, él dice, otra preguntita me dice que le recetó lentes, pero quisiera saber qué es bueno para mejorar la visión. Bueno, en realidad también hay otro punto que tendríamos que dejarlo para después en las consultas, ya que en esta cuarentena lamentablemente no podemos hacer ni renovación de lentes. Las personas que tuvieran sus lentecitos y tenían que cambiarlos probablemente van a tener que esperar y postergar su nueva refracción para renovar sus lentes, ¿no? Y dentro de las cosas que se sugieren para no mejorar la visión, sino tratar de que desde niño tener las armas necesarias como vitaminas y nutrientes en nuestro organismo, como para que en adelante nos sirvan para proteger nuestros tejidos oculares y pues comer todas las frutas y todas las verduras posibles, ¿no? Eh, el uso de lentes, pero cuando no los uso, dice, me duele mucho la cabeza. ¿Eso es normal? En realidad no lo consideremos como normal, sino es la lógica nos va a llevar a pensar que si necesitamos los lentes, tenemos que usarlos. Y de no hacerlo, esto va a significar un esfuerzo mayor de nuestros ojitos para leer, para revisar cosas, sobre todo pequeñas, y por lo tanto nos puede producir o inducir a un dolor de cabeza, ¿no? Sea jaqueca o migraña, ¿no? Nos puede inducir en realidad. Entonces es preferible hacer uso adecuado de sus lentes, ¿no? Igual me preguntan que su niña se suba mucho los ojos y cuando duerme me dice que amanece con la gañita, ¿no? Ya, eso también probablemente sea una alergia, como habíamos comentado anteriormente, las alergias van a provocar mucho prurido en los ojitos, los niños se soban y forman una lagañita. Y esa lagañita probablemente sea una lagañita blanquecina que es producto del arrastre de las células que se producen por inflamación en las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Eh, Mientras nos vienen otras preguntas, las personas con glaucomas están consideradas de alto riesgo, ¿viste? Como les dije, si son personas que tuvieran glaucoma y con riesgo a que se les suba la presión y hay mucho dolor ocular, definitivamente están consideradas de riesgo, en este caso, para atenderlas como una emergencia, pero más no de riesgo para el COVID, ¿no? Eso tendría que ser otra cosa, ¿no? Definitivamente es bueno que lo entendamos. Hay que hacerse tomar la presión y sobre todo no dejar sus tratamientos indicados. Hacer lo posible por conseguir las gotas que venían usando hasta que nosotros podamos controlarlo, ¿no? Mi operación de miopía me habla en el 2015, bueno, luego su chequeo se volvieron a prescribir lentes, tiene 42 años, desea volver a operarse, ¿no? Bueno, en realidad ese es un tema que habría que evaluar, porque para volver a operar, en realidad
no es lo mejor o lo más indicado, digamos, para comentarlo en este momento, pero en realidad habría que evaluar si es que se le puede hacer un retoque o si es que la medida le está volviendo, ¿no? Entonces, habría que ver qué tipo de cirugía recibió también. Eso creo que podríamos hablarlo en otro momento. Mi mamá lagrimea mucho y ¿qué puedo hacer? Dice, ¿no? Entonces, dentro de las causas del lagrimeo, como les decía, quizás sea pues la irritación de los ojitos porque, ¿qué está pasando ahora, no? Por el estrés, por el uso, o por el estrés de esta cuarentena, quizás no esté durmiendo bien, no está lubricando bien los ojitos, eh, viendo mucha televisión, la gente incluso puede estar llorando mucho, eso irrita también los ojitos, entonces tendríamos que ver si es que hemos sido diagnosticados antes ya con un síndrome, lo que le llaman el síndrome de ojo seco, que es una alteración de la película lagrimal. Lamentablemente, de acuerdo a donde usted viva, sea en la costa o sea en la parte alta de nuestro Perú, los síntomas van a agravarse de acuerdo a eso también. O si es una zona muy contaminada o zona muy calurosa, hay que usar gotas lubricantes y por ahora es lo que le recomendaría, ¿no? Unas lágrimas artificiales que sería lo ideal para aliviar esta alteración que tenemos de la película lagrimal, ya que no tendríamos otra cosa que hacer por el momento, ¿no? De todas maneras, si se suman otros síntomas como dolor ocular, mucho lagrimeo, también tendríamos que hacernos tomar la presión de los ojitos, ¿no? Si fuera posible. Otra preguntita dice, me puede decir, dice, me punzan los ojos demasiado, no me deja dormir y también me late los lados de la cabeza, un dolor insoportable. Entonces, viendo solamente esta sintomatología, lo más probable es que se trate de lo mismo, ¿no? Si es una persona joven, lo más probable es que haya estado, ahora que se da esto del teletrabajo también en la computadora, a veces estamos todo el día revisando si estamos en casa haciendo el trabajo de la empresa, es posible que haya una alteración por un uso excesivo de estos equipos, si es que no calma estas molestias con el parpadeo constante que debiéramos hacer o con los descansos que nos vamos a programar, tendríamos que necesariamente usar gotitas lubricantes, ¿no? Mínimo 3 veces al día por lo menos, para ver qué sucede y si con esto nos va a calmar probablemente el dolor, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Hay una pregunta que la resumo y ¿qué podríamos hacer si no cuento con gotas? Me dice, ninguna gota lubricante. Y no puedo salir porque la farmacia está lejos, no puedo eh, acceder a una gota lubricante, es difícil decir, ¿no? Entonces algo casero que podríamos usar es aplicarnos quizás agüita hervida, unas gotitas de agua hervida para ver si con esto en algo nos puede aliviar, que también funciona, o agüita de manzanilla, que también nos va a desinflamar, ¿no? Bueno, entonces, mientras nos esperamos otras preguntas, ¿qué tendríamos que hacer para poder hacer una recapitulación de lo que quisiéramos enseñar hoy? Definitivamente es tener unos hábitos de uso de los equipos con el parpadeo y las pausas que tuviéramos que hacer para que nuestros ojos no estén todo el tiempo abiertos, ¿no? Entonces, el uso de gel y alcohol, lavado de manos en forma permanente, si salimos a la calle, regresar y lavarnos inmediatamente la cara, usar la mascarilla, lentes en lo posible, ¿no? Tener también, hay personas que están usando incluso guantes, tener también el cuidado, ¿no? De cuando se quiten los guantes, el guante trae un talco químico que inmediatamente si dices, no, mi mano está limpia porque he estado con guantes, sí me puedo sobar, entonces ese químico también puede caer al ojo e irritar, ¿no?
Entonces, no frotarse los ojos ni la cara, ¿no? Eh, el uso de mascarillas, el uso de lentes, ¿no? Y es algo importante que no hay que alarmarse por la presencia de los ojos rojos, ¿no? Entonces, luego de escuchar esta charla, no quiere decir que uno de los síntomas de tener una infección por el virus sea los ojos rojos. Si hemos explicado de que hay un porcentaje muy bajo de pacientes que se les desencadena ojos rojos porque esta infección por COVID aparentemente está causando una inflamación folicular, ¿no? Según los estudios demuestran de que sí, incluso puede estar en las lágrimas, ¿no? En bajos porcentajes, pero no alarmarse, démosle quizás más importancia a los cuidados que estamos recomendando, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que nos hacen, un remedio natural para el orzuelo, bueno, en realidad lo mejor para el orzuelo es en realidad los paños tibios que tendríamos que usar en los primeros días de inflamación sobre todo, ¿no? Uh-huh. Me preguntan si tiene un niño con sus ojitos que se les desvía, a esa edad es normal, me dice, no, no, en realidad no es normal que se les desvíe los ojitos, ¿no? Pero antes de pensar en que se les desvía, sería bueno de que hagamos la consulta para que nosotros como profesionales podamos descartar esta posibilidad, ya que también existe el pseudoestrabismo y mediante un examen nosotros podemos cerciorarnos de que se trata de esto o no, porque muchas veces las madres vienen y nos dicen se les desvía los ojitos y cuando los hacemos la prueba en realidad no son los ojitos los que hacen que se desvíe, sino hay una formación, sobre todo de cuando son muy niñitos, de la forma de los párpados, que luego cuando crecen esto va volviendo a la normalidad, ¿no? Me preguntan sobre la blefaritis, también unas gotitas para la blefaritis. Quizás podríamos aprovechar, ya que estamos hablando de métodos de higiene, en realidad sí sería importante que todas las personas pudieran a la vez hacerse una limpieza de las pestañas con algo práctico que se puede hacer en casa con agua tibia, unas gotas de champú de bebé y con un hisopo puedan en realidad hacer una limpieza de las pestañas, sobre todo de la base de las pestañas, y con esto evitar el acúmulo de una grasita en la base de estas, que a la vez esta grasita se puede infectar y puede caer al ojo y causar molestias como el ojo rojo, por ejemplo, ¿no? Que es una causa muy común en nuestros pacientes y nos va a provocar una conjuntivitis alérgica y vamos a estar confundiéndolas también. Entonces, creo que también estaría dentro de las recomendaciones de lo que deberíamos hacer, ¿no? Luego de hacerse la limpieza con un hisopo y champú de bebé, se pueden enjuagar los ojos. Esto incluso lo pueden hacer en forma diaria, ¿no? No va a causar ningún otro problema. Otra persona nos pregunta sobre el escozor que tienen los ojos, que es demasiado y que puede hacer, ¿no? Vemos que las personas nos damos cuenta de que estaríamos en lo mismo. De repente ese escozor es porque en nuestras pestañas hay esa grasita y tenemos que limpiarlas. Entonces, veamos si podemos hacer la limpieza de las pestañitas y de repente con esto se nos calma. O de repente estamos haciendo abuso de uso de las pantallas y los ojos se nos están resecando y los ojos que están muy resecos también producen mucho prurito y ese prurito es causado simplemente porque nos estamos sobreexponiendo a este tipo de actividades, ¿no? Bueno, entonces, mientras esperamos alguna preguntita más, alguien nos ha preguntado sobre el desvío de tabique, si puede provocar dificultades en el oído. Yo en realidad no quisiera contestar esta pregunta ya que no viene al caso, ¿no? Entonces, bueno, viendo de que hemos conversado en este tiempo, espero de que estos consejos que se les ha dado
nos haya servido para que apliquemos y los llevemos a nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces, eh, les agradezco mucho por su atención y espero que todos nos quedemos en casa hasta el finalizar esta cuarentena y estemos protegidos en familia. Gracias.